Hola, ¿estás oyendo el programa Siendo? Yo soy Nadir Chacín y este es el quinto episodio del programa en el que voy a hablar sobre la homosexualidad, la heterosexualidad y la bisexualidad. He estado recibiendo algunos comentarios en mi blog acerca de estos temas y bueno, me he dado la tarea de averiguar eh, conceptos y aclararlos, ¿no? Y luego les daré algunos comentarios personales sobre esto, ¿no? Quiero aclarar que las relaciones sexuales a las cuales me voy a referir hoy son relaciones sexuales entre personas adultas que no están, que son libres, que no están forzados bajo ninguna razón a mantener relaciones sexuales con otras personas. Es decir, hablo de relaciones sexuales libres y consensuadas, donde las dos personas o sea, deciden que quieren estar con la otra persona, ¿no? O sea, no incluye ni pederastia, ni ninguna otra eh, cosa que salga de esto, ¿no? Ninguna parafilia. Entonces vamos a ver, la orientación sexual. ¿Qué es eso de la orientación sexual? Entonces es la atracción emocional, amorosa, sexual y afectiva o afectiva que de tipo permanente, o sea, que dura en el tiempo que tú sientes por otra persona. Tiene que ver con las emociones, la conciencia de sí mismo o de sí misma en una relación entre dos personas. No es lo mismo que la conducta sexual. La conducta sexual solo involucra lo sexual, mas no incluye los demás aspectos que son los emocionales, amorosos, afectivos de una persona, ¿no? La orientación sexual no es una opción deliberada ni es una elección que pueda modificarse así por pura voluntad. Y la mayoría de los científicos y de la gente que ha estado estudiando la orientación sexual coinciden en que la orientación sexual se determina o se ve más clara en la edad de la adolescencia. También a la orientación sexual se le conoce como inclinación sexual. La preferencia sexual es la forma responsable y autónoma, libre, de decidir una elección de tipo sexual. O sea, tú heterosexual, bisexual, homosexual, pansexual. Y eso tiene que ver con los valores, las creencias y las necesidades de cada individuo. Esa es la preferencia sexual. Digamos que es una decisión, ¿no? Después, homosexual o las relaciones homosexuales son la atracción que se da entre personas del mismo sexo. Llámese hombre o hombre, que usualmente se les conoce como gays, o mujer mujer, que se les conoce como lesbianas. Heterosexual es la atracción por personas de otro sexo, o sea, hombre mujer o mujer hombre, ¿no? Y bisexual es cuando tienes preferencias tanto por tu mismo sexo como por el otro sexo. O sea, yo soy mujer y me gustan los hombres y las mujeres, ¿no? O si soy hombre, me gustan las mujeres y los hombres. Los transexuales son las personas que se sienten de un sexo contrario al sexo con el cual han nacido. Es decir, que su sexo mental, emocional, por decirle de alguna forma, no coincide con su sexo físico, o sea, con los órganos genitales que poseen. Luego existe una confusión muy grande entre lo que es el sexo y el género. El sexo, digamos que el sexo es una cuestión biológica, o sea, naces con vagina y eres mujer, naces con pene y eres hombre. En algunos casos muy atípicos, a veces se presenta una especie de intersexualidad donde una persona puede tener órganos genitales femeninos y masculinos a la vez, o completos o por partes, y generalmente estas partes a veces están atrofiadas en diferentes grados, ¿no? Ese es la intersexualidad, pero estas personas intersexuales generalmente no se identifican con un género en concreto, o sea, no se identifican con un hombre típico o una mujer típica. Digamos que el sexo es la parte biológica, o sea, que tiene que ver con los genitales que tú tienes entre las piernas, para resumir, ¿no? El género. Entonces, a ver, el género, a diferencia del sexo, no es una cuestión biológica. El género es una cuestión
cultural, es una construcción, es una idea sobre cómo deben comportarse los hombres y cómo deben comportarse las mujeres. En general, se trata de cómo deben comportarse las personas, siguiendo las pautas biológicas que dicta su cuerpo. O sea, qué órganos genitales tienes y tus hormonas cómo funcionan. El género, entonces, es un constructo, es una construcción social y a la vez es una construcción individual, digamos, es una idea, una creencia. Y también está relacionada con cómo te ven los demás a ti y cómo te ves tú a ti mismo o a ti misma, ¿no? Digamos que el género está basado en creencias, en ideas, en cuestiones, en valoraciones, en cuestiones éticas, morales, y también en el ejercicio social, pues, de la interrelación con los otros, con los otros seres humanos, ¿no? El sexo, en cambio, es una cuestión netamente biológica. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar a hablar de cosas aquí ya de una vez, a calzón quitado, las cosas que yo pienso, ¿no? Sobre la sexualidad y sobre el tema de la homosexualidad y la bisexualidad y la heterosexualidad. Entonces, a ver, cuando una persona tiene relaciones sexuales con otra de su mismo sexo, no se convierte automáticamente en gay ni en lesbiana. La orientación sexual se construye cuando la atracción emocional, amorosa, sexual y afectiva por otra persona de tu mismo sexo se vuelve permanente. Cuando solo sientes deseo y atracción de forma repetida por tu mismo sexo y haces realidad tu fantasía mediante relaciones sexuales reales. No se trata de fantasías sexuales, sino de realidades, actos consumados. Muchos, si no es que el 99% de las personas tienen fantasías sexuales muy diversas. Y algunas incluyen relaciones homosexuales, bisexuales, e incluso los homosexuales pueden tener fantasías con relaciones heterosexuales. Pero el terreno de la fantasía es todavía una ideación, o sea, es algo que sucede en la mente, no se trata, no se va a la acción, pues. Esa es la diferencia. Ambas cosas están bien y son válidas si es lo que tú deseas y eliges. Si tú deseas tener relaciones con personas de tu mismo sexo, pues eso es muy válido mientras las dos personas deseen tener esa relación sexual, ¿no? Esto lo traigo al colación porque hay personas, tú puedes tener relaciones homosexuales, o sea, con personas de tu mismo sexo y no ser homosexual. Porque cuando la homosexual, o sea, la orientación tiene que ver más con una cosa que va más allá del sexo, que es que la otra persona es tu objeto del deseo, o sea, tú construyes emociones, también construyes toda la parte afectiva hacia esa persona de tu mismo sexo. Entonces, a ver, si tú has elegido probar qué se siente cuando tienes relaciones sexuales con alguien de tu mismo sexo, y lo has hecho sin coerción por parte de otra persona, o sea, es tu elección, tú elegiste, es muy válido y solo te incumbe a ti y a la pareja o al amante con el cual o la cual tendrás o tuviste esa relación, ¿no? Siéntete libre, puedes, de experimentar, de sentir, obviamente considerando las medidas pertinentes de salud, ¿no? De sexo protegido y sexo seguro, usted utiliza un condón. El sexo así, pues en libertad, es mucho más sano que el sexo con culpa. Incluso si piensas que tu elección, o sea, que la manera en que como tú estás viviendo tu sexualidad transgrede lo que dicta la sociedad, pues qué pena por la sociedad, ¿no? O sea, si tú te sientes libre de sentir y experimentar eso, pues hazlo, ¿no? La sociedad no siempre tiene la razón, podría decirse, y ejemplos sobran, que es muy al contrario. A veces hasta hemos creado, digamos, un medio social donde los humanos se sienten reprimidos, miedosos y con mucha culpa alrededor del tema de la sexualidad.
Muchos no tienen experiencias que salgan de la norma, aún deseándolas, porque sienten miedo y culpa de hacerlo, y porque reprimen lo que desean. No creo que eso realmente sea el camino sano si queremos que una sociedad se base en la libertad de decisión y en la paz. La sexualidad de la mayoría de los humanos está muy cargada de culpa, de remordimientos, de deberes, en el sentido del deber ser. Si yo soy mujer, debiera comportarme así. Si yo soy hombre, debiera comportarme asado, ¿no? Estos sentimientos, que no solo se dan en las relaciones que rompen la norma heterosexual, sino en todas, suelen convertir el terreno erótico y sexual en algo pecaminoso, sucio, que se procesa como algo malo, pero sin definiciones muy precisas. Es una especie como de fantasma sexual que nubla y persigue a todo el que quiera vivir de una manera diferente, ¿no? Estos sentimientos que generalmente están vinculados con la educación y con los cánones sociales más estrictos, incluso con la religión, han causado mucho sufrimiento y miedo a los humanos. Mucho más que las guerras, el hambre y la mala distribución de la riqueza, ¿no? Necesitamos un mundo más respetuoso hacia las preferencias individuales y más allá de las preferencias, un mundo donde se respete a cada individuo en lo que es y en lo que desea para sí mismo o para sí misma. No solo estamos aquí en esta tierra para exigir respeto, sino también para darlo a los demás. Tampoco tiene sentido que los homosexuales odien y sientan aversión por los heterosexuales, por ejemplo, ¿no? Ni al revés. Para precisar los límites sobre cómo quieres ser tratado por los demás y cómo quieres tratarlos tú a ellos. Para eso estamos aquí. Sin olvidar nunca que el respeto empieza por uno mismo, por tu familia, por amigos más cercanos, incluso por el desconocido que camina en tu misma banqueta un día como hoy, domingo, ¿no? Con este tema pasa lo mismo que con la oposición entre el machismo y el feminismo. Ninguno de los dos caminos, o más bien que feminismo, digamos embrismo, ¿no? La oposición entre el machismo y el embrismo, que ninguno de los dos caminos es sano, porque aquí hay que integrar y comprender al otro o a la otra en vez de separarlo, ¿no? Hay otro prejuicio muy común que siempre salta, pues, cuando estamos hablando de estos temas, y es que se piensa que una persona que es gay necesariamente entonces también es pedófilo, ¿no? Que le gustan las relaciones sexuales con niños y menores de edad. O sea, por ejemplo, a mí en las escuelas, cuando se descubre que un maestro o una maestra es gay o lesbiana, enseguida se prenden las señales de alarma de los padres y las madres y representantes para sacar a este intruso o esta intrusa del ambiente infantil, como si ser gay o ser lesbiana fuera lo mismo que vamos a follarnos a todos los niños y niñas de la escuela. Entonces, eso es similar a pensar que una persona, por ser artista de televisión, automáticamente entonces es un promiscuo, drogadicto, libertino, lo cual es una exageración y una idea equivocada. La motivación fundamental de todos estos prejuicios está sustentada sobre el miedo que produce aquello que no entendemos y que nos parece diferente. Creo que más vale no mezclar ni crear pánico. ¿Por qué? Porque la historia ha demostrado que existen pedófilos, tanto de orientación homosexual como heterosexual, o sea que no viene al caso. Sin duda, creo que hay que proteger a los niños de este delito. Obviamente es un delito, pero no creo que la homofobia o el odio hacia los gays o los odios hacia las lesbianas sea el camino más sano, pues, y el más efectivo para digamos, proteger a los niños y a las niñas o sea, de una persona que sea pederasta, ¿no? Durante la adolescencia, incluso en la niñez, muchas personas tienen experiencias eróticas con personas de su mismo sexo, con amigos, con amigas, que son parte de la búsqueda de una preferencia sexual. La preferencia sexual, de todas formas, no es algo que se mantiene fijo durante toda la vida, debido a que es una elección. La preferencia sexual es una elección individual. Hay personas que durante muchos años de su vida fueron heterosexuales y luego deciden ser homosexuales y viceversa, o sea, no hay un patrón. Se piensa que la orientación sexual, en cambio, no es una opción deliberada y aún se discute al respecto. Lo importante ahora, pienso yo,
es que por lo pronto las personas que han tenido toqueteos, abrazos, besuqueos, incluso penetraciones con personas de su mismo sexo, no se traumaticen y sientan miedo, culpa, vergüenza